A continuación vamos a dar inicio, como ustedes saben, al panel ¿Cómo viene el año? Comenzaremos con la intervención de Klaus Schmidt-Hebel, quien es consultor y asesor internacional, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor asociado de la Universidad de Chile. Además, director de AFP Habitat, miembro del Consejo Asesor del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional. Ha sido economista jefe de la OCDE y director del Departamento Económico de la OCDE en París durante 2008 y 2009. También se desempeñó por 12 años como gerente de investigación económica del Banco Central de Chile. Antes de esto, fue economista principal del Departamento de Investigación del Banco Mundial de Washington. Asimismo, ha ocupado la presidencia del Comité Financiero Asesor de los Fondos Soberanos de Chile, del Consejo Fiscal Asesor de Chile y de la Sociedad de Economía de Chile, y el cargo de director general del Grupo Res Pública Chile, iniciativa que definió 95 propuestas para un Chile mejor, muchas de ellas ustedes las conocerán, entre las que destacan medidas para la necesitada descentralización. En el año 2008 fue elegido Economista del Año en Chile, tiene un PhD en Economía de Massachusetts Institute of Technology, es ingeniero comercial, licenciado en Economía y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por todas estas razones y muchas otras, queremos dejarlo con ustedes para su presentación. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias por la lectura, no era necesaria de todo el currículum, pero la aprecio igual, muy amable. Estoy muy contento de estar acá. Esta es una región notable en el país. Notable porque tiene organizaciones internas que son ustedes, de las comunidades, de los empresarios, fundaciones, Fundación Aitue, agrupación de profesionales mapuche, y a su vez sufre un conflicto interno que en el mejor de los casos se puede describir como intenso y probablemente sea más que eso. Tiene mucha conciencia regional de esto y muy poca conciencia de esta situación en el centro, en Santiago. Bueno, yo soy un santiaguino más, pero ciertamente de alguna forma me quiero hacer parte de la respuesta del tema que nos convoca, que es cómo viene el año, y por tanto voy a hablar del mundo de Chile, el conflicto mapuche. Antes de eso, muchas gracias por convidarme acá, y le agradezco a Corpo Araucanía, a su presidente Jorge Argandoña y a su gerente general don Diego Benavente. Le agradezco mucho su cordial invitación a este evento. Mis grandes temas son el mundo, cómo viene el año a nivel mundial. ¿Por qué? Simplemente porque tienen consecuencias obvias, directas, para una de las economías más abiertas del planeta, que es nuestra economía chilena. Y en buena hora es una de las economías más abiertas del planeta, porque eso nos ha permitido crecer y nos va a permitir creciendo en el futuro. Luego déjenme aterrizar en Chile, cómo viene este año para el país como un todo. Quiero luego compartir un par de indicadores, algunos muy recientes que yo no conocía, porque fueron publicados esta semana misma, sobre la Araucanía y sobre Temuco en particular, sobre la ciudad de Temuco. Hay una nueva información comparativa muy interesante. Y sí, no resisto, aunque soy santiaguino ignorante, no resisto la tentación de decir un par de cosas desde afuera. Ustedes viven el conflicto, ustedes lo sufren de alguna forma, ustedes también colocan desde las autoridades, nos acompaña el intendente, ¿no es cierto?, desde el Senado y la Cámara de Diputados, desde las alcaldías y desde la comunidad viva, ¿no es cierto?, ustedes lo viven, pero déjeme compartir un par de reflexiones, por último, para motivar una discusión sobre el conflicto. El mundo, coyuntura y perspectiva de la economía mundial, ¿cómo viene este año? Bueno, ¿dónde estamos parados hoy día y hacia dónde vamos? La recuperación post-crisis, la gran crisis financiera y recesión mundial del 2008-2009 es muy asimétrica. Estados Unidos como avión, después de 7 años como avión, ahora, versus una Europa que sigue estancada, tuvo una doble recesión en Europa y muy pocos brotes verdes que se ven en el sur de Europa, quizás más concentrados que nada en España, pero en una crisis muy fuerte aún en el sur, particularmente en Grecia. El drama griego, desde tiempos aristotélicos, ¿no es cierto?, hay dramas griegos, pero este es particularmente intenso, encabezado por un gobierno
muy curioso, muy populista y muy poco serio, que es el de Syriza en la Atenas de hoy día. El euro, ya pasamos el shock del 2002-2003, donde creíamos que el euro podía acabarse como moneda. No se va a acabar con Grecia adentro, con Grecia afuera. Grecia pesa hongo hoy día en Europa desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista monetario. El euro va a seguir depreciándose como se está depreciando, pero va a seguir como moneda, la segunda moneda de reserva más importante del mundo. Hay reformas pendientes estructurales enormes en Europa que impiden que crezca Europa a tasas importantes y por tanto el desempleo estructural sigue siendo en promedio elevado, del 10-11% promedio en Europa, con una gran divergencia entre un norte que ha hecho reformas, que ha hecho cambios, desde Alemania, Escandinavia, desde Holanda hasta Bélgica parcialmente, pero un sur, ¿no es cierto?, que todavía hay mucho pendiente. China está convergiendo desde arriba. Cuando se dice convergencia, 6% de crecimiento, es desde arriba. Crecía al 8, 9, 10%, y finalmente este año 2014 nos enseñó que ya China, con un ingreso mediano, ya no es pobre, ya es casi de economía de desarrollo medio, ¿no es cierto?, está convergiendo un 7 y más adelante va a ser un 6, más adelante va a ser un 5% y eso pone presiones, por supuesto, sobre los precios de los commodities hacia la baja. América Latina es la perenne, la constante, la eterna desilusión. Siempre se ajusta hacia abajo el crecimiento de América Latina, es casi una constante eso. América Latina tiene muchas tareas por hacer, está cruzada por muchos conflictos de todo tipo y hacemos las cosas bastante mal porque nuestra institucionalidad en general es bastante mala en promedio, con una heterogeneidad enorme. Están las Honduras y los Haitíes en un extremo que se confunden con un país de África subsahariana y hay otros países que lo hacen razonable o crecientemente bien, las Colombias, los México, quizás los Chiles todavía. La inflación mundial está bajo control. Si es que hay un peligro, es la deflación en Europa. La brusca caída del precio del petróleo fue el gran regalo de Santa Claus, mi tocayo, de Navidad de hace 3 meses atrás para todo el mundo en promedio, menos para los exportadores de petróleo, por supuesto, menos para muchos países árabes, para Venezuela, para México, pero para el resto del mundo es un gran regalo y va a significar crecer algo así como entre 0,5 y 1% más, si es que el nivel del precio del petróleo que cayó de 100 del barril a 50 hoy en día se mantiene en $50. Y también para Chile. Nosotros somos extraordinariamente pendientes del petróleo y deberíamos crecer manteniendo todos los demás otros factores constantes, pero por ese solo hecho deberíamos crecer 0,5% más este año y 1% más el próximo año. El dólar se sigue fortaleciendo, el euro debilitando por el diferencial de crecimiento, por el diferencial de tasa de interés que se observa. En renta fija tenemos bajas tasas de interés que todavía son bajas y recién se avisora que van subiendo internacionalmente de a poquitito en el futuro. En renta variable tenemos los mercados accionarios en pics históricos, en niveles máximos que superan incluso los de precrisis en Estados Unidos, en Londres, en Frankfurt, en casi todos los mercados, en las bolsas de los países importantes del mundo. Acá se ve, ¿no es cierto?, el alto crecimiento. La línea verde es el promedio mundial. La línea verde indica que nosotros estamos creciendo al 3,5% a nivel mundial, que es una buena tasa de crecimiento. No es extraordinaria, pero es buena. Y por supuesto, la línea roja, los países en desarrollo, los emergentes, creciendo más en promedio que los países ricos, los azules, y eso significa convergencia. Eso significa que en materias de nivel de ingreso, los pobres convergen hacia los ricos porque crecen más, la tasa de crecimiento es mayor y así debiera ser, y eso es sano, es bueno que así ocurra. Estamos en el fin del superciclo de los commodities, quizás, esos años de jauja 2003, 2004, con la interrupción de la gran crisis, donde cayeron los commodities pero se recuperaron muy rápido, quizás esa jauja se esté acabando y el petróleo claramente es así, el cobre estamos viendo, hemos perdido en precio del cobre, que nos afecta directamente a Chile, y otros commodities también. En cobre quizás no ha caído tanto como en promedio los otros commodities, pero estamos sufriendo quizás ya el fin del superciclo. Habiendo dicho eso, un precio del cobre de 2,60 todavía es alto históricamente. Recordemos que en los años 90 y hasta el 2002 el precio promedio era 70, 80 centavos la libra. 2,60 es 3 veces ese nivel. Acá vemos las paridades euro-dólar y yen-dólar y vemos cómo sube la línea roja y sube la línea azul el año 2014, comienzo 2015. Eso es simplemente la apreciación global universal del dólar respecto a todas las monedas del mundo, incluyendo la chilena. Las tasas están bajísimas todavía, las tasas de política monetaria, las tasas de depósito a corto plazo, todas las tasas de interés están bajas en el mundo aún.
Este es el paraíso de las personas y las instituciones, las empresas razonable y responsablemente endeudadas. Nunca más en el mundo seguramente vamos a observar tasas de interés tan bajas como el periodo post-crisis 2010 hasta la fecha. ¿Y va a durar un par de años más? Sí, pero se está normalizando. Acá está la expectativa de normalización de tasas en el caso americano, que seguramente va a empezar a mediados de este año. Crecimiento mundial. Alguien ha dicho por ahí, un par de colegas míos en Santiago, el ministro de Hacienda nuestro, de que Chile está muy afectado por las malas condiciones internacionales. Pamplina. Las condiciones internacionales que enfrenta Chile son fantásticas aún, en promedio, financieras, comerciales, precio y cantidades, si uno lo promedia y ve el impacto de esa economía chilena, estamos en el 2014-2015 mejor que el 2013, el 2012, en promedio, con todos los factores bien ponderados. Y eso se refleja que el mundo crece el 2014, 15, 16, en promedio un 3,5%, más que el 2012 o 2013 que estaba marcado por la recesión europea. Otras variables económicas mundiales claves que nos afectan, el petróleo. El petróleo está cayendo acumulativamente a la mitad, de $100 el barril a 50, dependiendo si el Brent o si el WTI, pero en promedio a la mitad. Un gran regalo para el mundo en promedio, un gran regalo para Chile. El cobre ha caído un 20% acumulativo, 20% en los últimos años, incluyendo no deja de ser, pero a la economía le pega más favorablemente a la chilena la caída a la mitad del precio del cobre, que un 20% caía el precio del petróleo, que como el petróleo, del cobre, porque el cobre como no lo comemos y no entra en nuestros bolsillos directamente, forma indirecta vía fisco sí, pero con un rezago por la regla fiscal, ¿no es cierto? En el corto plazo nos beneficia mucho más la caída del precio del petróleo que la proporcionalmente mucho menor caída del precio del cobre. La inflación internacional está bajo control, la tasa LIBOR está cerca de cero todavía, pero está empezando, son proyecciones, hasta 2015 va a subir con el aumento de tasas en Estados Unidos a partir de junio, julio, agosto de este año, cuando doña Janet Yellen y sus colegas empiecen a subir las tasas finalmente después de 8 años de tasa cero. Es el escenario principal, economía mundial buena, buenas condiciones internacionales para Chile, pero hay riesgo. Y riesgo hay mucho, recuperación de Estados Unidos más lenta, el estancamiento secular y deflación en Europa, la salida de Grecia de la UE y del euro, lo que creo que para el euro eventualmente puede ser bueno y para Grecia también por lo demás. La enorme expansividad monetaria y crecimiento de liquidez 2007-2015 lleva a una toma excesiva de riesgo. Con tasas de interés tan bajas, quizás hay mucha gente, empresas y posiciones financieras abiertas que están tomando mucho riesgo y eso puede engendrar la probabilidad de una nueva crisis financiera que no sabemos todavía por dónde se está gestando, si es renta variable, si son préstamos hipotecarios, en qué países y dónde y cuándo, el timing nunca se sabe de esto, pero a medida que sigue esto, ¿no es cierto?, la probabilidad de otra crisis financiera mundial en algún momento, en el mediano plazo, va creciendo. China es un factor de riesgo, la caída en precio de commodities es otro factor de riesgo, es bueno para el mundo en promedio, pero muy malo para países muy dependientes que han sobregastado y sobregastan en el presente bajo el supuesto de que el petróleo sigue alto, las Rusia y las Venezuelas del mundo. Y finalmente, este no es el fin de la historia, para parafrasear a Fukuyama, no es el año 91-95 que creíamos que los conflictos, incluso regionales, se habían acabado del mundo. No, esto es una situación política internacional de incremento de conflictos por la beligerancia de estados semi-totalitarios que son de 3 categorías: laicos, como China, Rusia; fundamentalistas islámicos, como varios en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, y finalmente populistas de distintos cortes, de izquierda, de derecha, pero esa beligerancia está creciendo y genera polos de conflictos muy, muy complicados. Pasemos a Chile. Lo repito, las condiciones internacionales 2014-2015 en promedio son favorables. En promedio deberíamos crecer tanto o lo mismo que el 2013 o el 2012, que fueron años de muy buen crecimiento en Chile. Pero no observamos eso. El crecimiento, la producción, las ventas, el empleo han caído fuertemente en su tasa de crecimiento y la inversión ha colapsado, especialmente la inversión en materia de importación de maquinarias y equipos. 2014 estuvo marcado por un deterioro, una caída muy fuerte, un ajuste muy fuerte hacia la baja, expectativas sobre condiciones estructurales, institucionales y reformas en Chile. En el 2015, esto es más intenso aún,
Hay un agudo crispamiento, todas las encuestas lo demuestran. Hay un rechazo de los chilenos al establishment, a las empresas, al gobierno, a la oposición, a la política en general, y que son agudizados este verano, por supuesto, por los casos Penta, Sokimich y Dávalos Bachelet, o Cabal, como se le llama. Hubo anticipación financiera, económica, bueno, no de los casos, pero en general del peor ambiente de expectativas, sí, los mercados accionario y cambiario, las acciones en Chile y el tipo de cambio empezaron, el peso se empezó a devaluar y las acciones empezaron a estancarse o a caer ya hacia el 2013. Ha habido respuesta a la señal de recesión, y eso está bien que sea así. Las autoridades fiscales y monetarias, ¿no es cierto?, han hecho una política expansiva en el 2013. La fiscal sigue muy intensamente expansiva este año 2015, uno de los presupuestos más expansivos en la historia de Chile, después del de Velasco en plena crisis 2009, ¿no es cierto? Y yo creo que se justifica en buena parte, yo apoyé al ministro Arenas ahí en el Congreso cuando me llamaron, en su política fiscal expansiva de este año, en la medida en que se cuida al mediano plazo. Pero la estimación de crecimiento tendencial de PIB fue corregida ya por el comité independiente que asesor al ministro de 4,8 a 4,3% en 2014. ¿Cuánto más viene? Sin duda que viene mucho más. La misma comisión, con integrantes levemente distintos, le va a tirar una cifra que va a ser menor que 4,3% de su estimación del crecimiento tendencial por los siguientes años para Chile, ahora en el mes de julio. Sin ninguna duda. La pregunta es ¿cuánto? Los términos de intercambio chileno, el precio relativo de exportación e importaciones, ahí está. Pero son buenos y altos aún, esas indicaciones de las columnas rojas y azules que indican que del 2012 hasta el 2016, proyecciones, ¿no es cierto?, están en torno a cero las variaciones de ese precio relativo clave, que son nuestros precios internacionales de exportaciones, dividido por los precios internacionales de nuestras importaciones, exportaciones dividido por importaciones. No tiene mucha variación el precio relativo, por supuesto los dos absolutos están cayendo, el cobre y el petróleo. Otra variable económica relevante, el año pasado fue un año pobrísimo en crecimiento, en condiciones internacionales buenas, 1,9% pobrísimo, muy por debajo del tendencial que se estimaba el año pasado en 4,5, pero ya estamos ajustándonos hacia la baja. 2015, 2,8 se le llaman brotes verdes, gran recuperación, es una recuperación muy modesta, en parte rebote. 2016 quizás 3,5. El privado por ahí, el consumo privado por ahí. La inversión colapsó el año pasado, especialmente su componente maquinaria y equipo, ¿no es cierto? El 2015 quizás estemos cercanos de 0, 1, 2%, 2016 alguna recuperación. Balance fiscal responsablemente expansivo y por tanto un déficit este año. Tasa de inflación controlada. Creíamos hace un par de meses atrás que nos encaminamos hacia un escenario de menor inflación de 2%, se equivocó el mercado, nos equivocamos todos, no va a ser 2%, va a ser 3% este año, en parte empujado por la enorme devaluación del peso chileno frente al dólar, y quizás un 3% también. Nuestro gran activo, que es el Banco Central y su política monetaria, yo creo que se mantiene y mantiene la inflación anclada al 3%. Saldo cuenta corriente muy manejable, quizás algo deficitario este año. Pero la inversión colapsó. La inversión que crecía al 10, al 15, a 2 dígitos durante los 4 años previos, desde fin del 2013, desde el fin del ciclo de gran inversión en la minería, empezó a caer, empeorado por las promesas electorales del programa de gobierno de la presidenta, ¿no es cierto?, del 2013, y de la realidad postelectoral de las reformas anunciadas o realizadas, tributaria, educación, sindical, las que vengan, ¿no es cierto?, ha explicado en gran medida este colapso de la inversión, especialmente en maquinaria y equipo, con una construcción que está estancada. La construcción crece a nivel nacional en promedio 0. Y puede crecer un poquito más que 0 este año, pero muy bajita. La línea roja indica que cuánto estimamos el crecimiento potencial de Chile hace 20 años atrás, 7,5%, hoy día 4,5%, mañana 3,5%. Yo no he hecho el estudio, mis colegas tampoco, pero estamos ajustando hacia abajo el crecimiento potencial de Chile. Y es una muy mala noticia. Algo pasó con esto que se me estancó el PowerPoint ahora. Si alguien me ayuda acá en la parte de logística, agradecería esto. Porque ¿me puede colocar de vuelta? ¿No? ¿Dónde yo estaba? Ahí. Ahí está. A nivel de sectores, una gran heterogeneidad.
A la agricultura le fue muy mal el 2014, a la industria también, a algunos sectores le fue un poquito mejor, servicio. Este año en promedio se espera mejor, un crecimiento del 2,8 o el 3%, el año pasado crecimos un 1,8, no un 1,6. Esto era muy buena estimación y proyección por sectores, a lo que le importa por supuesto mucho, la agricultura, algunos servicios, la construcción, y en promedio este va a ser un año en el cual la agricultura quizás se recupere en parte. Eso depende de la sequía y sus secuelas, por supuesto, tanto acá en esta región como en el centro, y quizás crezca el 4%. La construcción, si es que crece un 1%, vamos a estar bien este año, y así, una gran diversidad en materia de proyecciones por sectores. La industria en Chile es un drama, se beneficia, igual que la agricultura, mucho el margen de la devaluación del dólar. Un dólar que sube, ¿no es cierto?, de 440 a 640 en 2 años, significa un gran aliciente para el sector minero, para el sector industrial, para el sector agrícola. Pero contra ese viento de cola a favor está el viento en contra de reformas tributarias y de reformas laborales que implican mucho más costo para la operación de esos sectores y otros sectores también. Acá está el dólar, llegamos, la gráfica al lado derecho es la paridad peso-dólar, izquierdo acá hay un error ahí. El dólar llegó a 6.42, está graficado al lado derecho, pero el cuadrito que indica el valor está mal. Llegamos ayer a un 6.40, ¿no es cierto? 4.40 hace un año atrás. El euro en pesos chilenos está cayendo porque ha habido una masiva y continua depreciación del euro frente al dólar y también depreciación frente al peso chileno. Hay cambio en paridad relativa. Nuestro tipo de cambio real en promedio, que el promedio de estos dos es que lo que importa, hace que el margen sea más rentable poder hoy día estar en los sectores transables y exportadores que hace 2 años, mucho más rentable. ¿Cuánto espera el mercado en cuanto a normalización de la tasa política monetaria del Banco Central? Espera de que a 3 meses plazo estemos eventualmente considerando unas pequeñas subidas ya. A 1 año deberíamos estar a 3,25 versus el 3,00 actual. A 3 años en un 3,75. Quizás sea más rápido. Estas cifras son las cifras que salen básicamente de transacciones de instrumentos financieros que tienen implícitas estas proyecciones de la tasa política monetaria. Creo que va a ser más rápida la normalización de tasa de lo que está acá, pero esto indica claramente que en el mediano plazo deberíamos tener tasas políticas neutrales en torno a 4,50 o más por cientos anuales, la TPM anual. Mercado de trabajo aún no notamos a nivel agregado en la tasa de desempleo una economía que viene en forma más débil. Y esto es bueno, por supuesto, desde el punto de vista social es muy bueno que aún no se nota. Se va a notar en el futuro sin ninguna duda. Lo que pasa es que la composición del empleo ha cambiado y el crecimiento de la fuerza activa se ha parado. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, hay gente también que ha salido del mercado del trabajo porque ya no está buscando, los inactivos han crecido, y la composición del empleo ha sido un empleo que ha crecido más en trabajadores independientes, en situaciones de fragilidad de empleo, autoempleados y que han perdido, ¿no es cierto?, contratos previos que tenían en sus empleos previos. Cuentas externas y públicas están en orden. Este es un país donde tanto las cuentas públicas, el saldo fiscal como el saldo externo, y los asociados niveles de endeudamiento, tanto el sector público como el público más el privado en cuanto a cuentas externas, están estables, están en orden y eso se refleja en muy bajas primas de riesgo soberano. Las tasas de interés que nosotros pagamos al endeudarnos afuera de Chile son bajas porque nuestras primas de riesgo soberano están en torno a 100 puntos base u 80, que son las más bajas del mundo en desarrollo, y eso está bien, eso es un activo que se ha sabido cuidar y se va a seguir cuidando en el futuro. ¿Cómo evalúa el país al país? ¿Qué dicen las últimas encuestas? ¿Cómo vamos? Pregunta número 1 que hace CADEM regularmente cada mes. ¿Cómo vamos? En marzo del 14, cambio de gobierno. Hace 1 año atrás, 71% opinábamos que íbamos bien. Hoy día 41%, línea azul al lado izquierdo. Por mal camino, 15% marzo 14,
Febrero del 15, 45%. Mayoritariamente el país cree que vamos por mal camino. Las reformas, las más significativas, educación, laboral, tributaria, dos que son semi-realidad educacional, una que es pre-realidad, la tributaria, y una que son proyectos que están bajo discusión, la laboral, ¿no es cierto?, tiene un nivel de aprobación que cayó estrepitosamente. Todo esto, por supuesto, se refleja en la aprobación de la presidenta, que cae en marzo de 2014 de 53% a 34%, y bueno, esta tijera indica, por supuesto, que el negativo de eso, que es la desaprobación, sube el 22% al 58%. El resto de la gente está indecisa. Y esto es una mala noticia para el país. A ningún país le conviene que su poder ejecutivo y la persona que lo detenta, ¿no es cierto?, la aprobación caiga tan estrepitosamente como cayó la aprobación de nuestra presidenta. Eso indica algo que anda mal, y esto significa un factor de preocupación para todos. Principales riesgos que nosotros enfrentamos hoy día. Un peor escenario mundial nos llevaría a un deterioro en condiciones internacionales que enfrentamos Chile y un menor crecimiento. Es un escenario de riesgo, el escenario central no es así, el escenario central es de un buen escenario internacional, pero se puede caer el mundo, ¿no es cierto?, y eso nos afectaría directamente como nos afectó el 2009. Eso es una posibilidad siempre, de probabilidad creo baja, así de intensa, pero que la cosa no sea tan buena, que China crezca al 6%, que Europa entre en una tercera recesión, es un escenario de probabilidad mayor y eso nos afectaría a nosotros, como siempre, nos afectaría negativamente. Los otros riesgos son domésticos, son locales, son made in Chile. Las malas reformas que ya fueron adoptadas y otras que eventualmente vendrían van a reducir el crecimiento del PIB potencial de Chile en mucho. ¿En cuánto? De 4,8 a 3,8 a 3,5, no lo sabemos, lo dirá un poco la historia, pero en un punto por lo menos. Y por tanto el empleo, la inversión, la creación de empresas, la innovación van a sufrir. Otro escenario riesgo es que el gobierno continúe con reformas técnicamente mal pensadas, diseñadas o implementadas, y ese escenario riesgo anterior, ¿no es cierto?, se intensifique. Y finalmente el descalabro institucional y deterioro en credibilidad del sector privado, de las empresas, de los partidos políticos, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial también, deriven en dos escenarios alternativos. Si miramos el vaso medio vacío, creemos de que esto es un fértil campo para que se desarrollen crecientes ofertas populistas que se hagan del poder político en 3 o 4 años más. Y si vemos el vaso medio lleno, nosotros podemos creer de que esto ofrece una oportunidad para que el sistema político nuestro, privados y políticos, el sector público y el sector privado, emprenden buenas reformas políticas y también económicas que fortalezcan, pero las políticas que fortalezcan la gobernanza pública y la gobernanza privada. Y hay unos elementos que apuntan a ese escenario, sin ninguna duda. Como todo momento crítico, los chinos dicen crisis, 2 ideogramas, es caos más oportunidad. Aprovechemos las oportunidades. El reto principal de la economía chilena, en lo económico, es hacer frente a un entorno internacional incierto y cada vez más competitivo y difícil de competir, que requiere un sector público más eficiente, que apoye a un sector privado más alerta, más efectivo y con una gobernanza interna mucho mejor que la que nosotros tenemos en muchas empresas en este momento. Para el país, el desafío principal nuestro es aprovechar la multidimensional crisis que nosotros sufrimos a nivel nacional para generar acuerdos políticos que permitan cambios legales y reformas bien pensadas con el tiempo necesario de los sectores privados y del sector público y que acerquen Chile a las mejores prácticas de países desarrollados. Acá no se trata de reinventar la rueda, tenemos tanta buena experiencia internacional, desde Nueva Zelanda hasta Canadá, desde Noruega hasta Alemania, de Estados Unidos, también Estados Unidos, a muchos países europeos y Japón, que, bueno, miremos esa experiencia comparativa y adoptemos mejores prácticas en reformas políticas y económicas importantes. El sector privado enfrenta desafíos propios que resultan las presiones competitivas, la falencia en gestión interna y gobernanza cooperativa en los últimos años. Esto es un reto enorme para cada empresa de este país. Los que estamos metidos en directorios o en la gestión ejecutiva o operacional de la empresa, tenemos un reto enorme para ponerla al día con las exigencias de un mundo moderno cada vez más competitivo, transparente y abierto. Araucanía y Temuco. Déjenme aterrizar acá en la región de ustedes. Primero, un brochazo general. Cuando Chile creció un 5,5% en 2012, ¿cuánto creció la Araucanía? Un 1%. Fue un mal año para ustedes. El año siguiente, al revés. 2013 ya el crecimiento venía cayendo un poco, 4,2%, la línea verde final al lado derecho, ¿no es cierto?
a nivel del PIB de Chile, y ustedes creciendo, quizás recuperándose un mal año previo, a un 5,4%. Si uno ve otro indicador agregado, hay una buena noticia para la Araucanía. El desempleo de la Araucanía era históricamente, al menos en los últimos 5 o 10 años, mayor que el promedio nacional. La línea azul es la tasa de desempleo de Chile, la línea roja es de la Araucanía. Ustedes están con desempleo del 10, del 9% en los años 2010-2011 y el país en un 8, un 7%. Pero algo ustedes hicieron bien, aprovecharon el crecimiento del 2013, el desempleo cayó por debajo del nacional en muchos años y en forma sistemáticamente se mantuvo el 2013, el 2014. Una puntita subiendo al final, ahora. Pero se ha normalizado esa diferencial que había, ¿no es cierto?, se ha cerrado y eso está bien. Con una calidad del empleo que posiblemente, y ahí no tengo los datos detallados, sea una calidad del empleo promedio peor en la región, como sugieren algunos indicadores sociales que quiero compartir a continuación. ¿Qué es lo que lo viene a continuación? Algo que yo descubrí, dirigido por mi amigo Jorge Marshall, decano de la Facultad Andrés Bello en Santiago. Él hizo un estudio con varios colegas de su universidad, computando un índice de competitividad de ciudades, no de regiones, ciudades. Y tiene acá 10 ciudades de Chile, incluyendo Temuco, y el índice general es la primera columna, y que es un promedio ponderado de 4 subíndices que a su vez son agregados de indicadores muy concretos. Base productiva, gobernanza, innovación y contexto social. Y Temuco, de todas las ciudades mayores de Chile que están incluidas acá, es lamentablemente la ciudad con el peor índice general de competitividad de todo el país, con 40 puntos sobre 100. Está algo por debajo de Antofagasta, Copiapó, que también tienen 41 puntos, no lo hacen, y muy por debajo Concepción con 52, que es el país o Valparaíso con 54. Valparaíso, que tiene desempleo estructural mayor que Temuco, ¿no es cierto?, pero en promedio lo hace mejor en competitividad agregada. ¿Dónde están las falencias de Temuco? Están especialmente en innovación, poca innovación, están especialmente en la base productiva, 26 puntos, y en una cosa que se llama contexto social. ¿Qué hay detrás del contexto social con 29 puntos en comparación con el promedio de 43 puntos? ¿Y qué es contexto social? Es un agregado de otros indicadores, de los cuales los principales son contaminación ambiental, porcentaje de personas en pobreza, porcentaje de profesionales. Y ahí usted está en una situación de debilidad, porque la columna roja indica que el nivel de contaminación ambiental con 82 puntos es muy alto, muy elevado, usted lo sufren a diario, y especialmente en invierno, pero en todo el año, ¿no es cierto? Y es el índice de la ciudad más contaminada de las mayores de Chile. Talca es muy alto también, sorprendentemente para mí, no lo sabía eso. Y otras ciudades bajísimas, las ciudades, ¿no es cierto?, cercanas al mar, esto tiende a ser más bajo, el aire tiende a ser mejor. La columna verde es el porcentaje de personas en pobreza, 23% en Temuco, la mayor de las ciudades mayores de Chile. El número de profesionales en Temuco es muy bajo, es 11%. No muy distinto al promedio nacional, pero contraste con Valparaíso, 18%, o con Concepción, 14%. Aquí hay debilidades importantes. Como decían mis amigos y colegas de Araucanía anoche, Temuco se ha transformado en un centro universitario, pero retener a esos profesionales que ustedes forman en muchas universidades locales es un reto mayor. Me decían que el 10% de los egresados, ¿no es cierto?, se quedan después de estudiar en Temuco, el 90% emigra a otra región, al extranjero o a Santiago. Y finalmente, un par de palabras, Paloma, si usted me permite, sobre el conflicto mapuche. Las raíces, las causas son muy complejas. Las causas y manifestaciones del conflicto son de múltiples dimensiones, son culturales, son históricas, tienen que ver con la propiedad de la tierra, afectan el derecho de propiedad actual. Sin duda que la CONADI y la política de compra de tierras es un factor importante en el conflicto actual, más que la solución, creo yo. La pobreza histórica del pueblo mapuche es un factor muy importante. La violencia actual que se vive, los retos de seguridad interior, el debilitamiento del Estado de Derecho. Me dicen, y hay manifestaciones de que el Estado de Derecho simplemente ha colapsado, no existe en algunas partes de la región de la Araucanía y también del Biobío. Y unas cuantas más son causas y manifestaciones que ustedes las conocen mucho mejor que yo.
Las manifestaciones de este conflicto, la pobreza, el conflicto mismo, los enfrentamientos, la violencia, son evidentes incluso para el santiaguino menos informado como podría ser yo. Mucho más difícil, lo conversamos también anoche, es entender un delicado equilibrio actual del conflicto que, con fondos aportados por Santiago para comprar tierra y su posterior transferencia preferente a grupos radicalizados, perpetúa el conflicto y permitiendo muchos ganadores, los que venden, los que reciben las tierras, y eso genera, por supuesto, una dinámica que es complicada. Pero como todo conflicto irresuelto, este equilibrio de varios ganadores, algunos clarísimos perdedores, víctimas, ¿no es cierto?, es socialmente muy inferior a lo que sería un estado de paz que se puede alcanzar al resolverse el conflicto. Estos indicadores son los oficiales sobre la cantidad de denuncias de delitos violentos en la región, sobre las denuncias ante la Fiscalía. Y lo que me han comentado ustedes es que esos números están subestimados hacia la baja, incluso el crecimiento de esto está subestimado porque simplemente el porcentaje de hechos violentos por distintos malos incentivos, incluso las víctimas que lo sufren, no se denuncian ya y mucho menos todavía se llevan a ser prosecutados a la Fiscalía. Pasemos al mundo afuera. Este conflicto no es propio de Chile. Hay muchos países que enfrentan este conflicto, hay muchos países que lo han resuelto y hay muchos países que lo han resuelto mal o han fracasado en esto. Veamos un par de casos de dramas y fracasos, dramas mucho más intensos que el que se vive acá, en materia cuantitativa, porque han llevado al genocidio y guerras civiles en el caso de países de África subsahariana, pensemos los Hutus y los Tutsis. Israel-Palestina, hoy día, con Likud que ganó la elección hace 2 días atrás y se opone oficialmente por primera vez, Bibi Netanyahu, en permitir cualquier cosa que se asemeje a un Estado palestino en el futuro. Fue su campaña, por esa campaña, y con eso lo eligieron. Ucrania-Rusia, con un conflicto étnico interno, porque había una minoría rusa en el este de Ucrania, que fue la excusa para que el dictador Putin invadiera informalmente el este de Ucrania y anexara formalmente Crimea. Irak y Siria, ISIS, yo creo que es la aberración máxima que nosotros vivimos en el mundo. Hemos vivido muchas décadas de los genocidios perpetrados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, o el Pol Pot en Camboya en los años 70, ¿no es cierto? Es el extremo de un conflicto que en este caso es más religioso que étnico, en el caso de Irak y Siria. Éxitos hay, por supuesto que los hay. Canadá, Nueva Zelanda, Finlandia han llegado a un nuevo trato y un nivel de estabilidad y de desarrollo en paz y armonía de sus minorías étnicas, que son ingentes los maoríes en Canadá, en Nueva Zelanda, por ejemplo, y son muy buenos ejemplos. Australia, no lo sé, lo puse entre signo de interrogación. Los aborígenes no están en una situación encomiable en comparación con los maoríes, por ejemplo. Los inmigrantes en Europa, la política de inmigración, ¿no es cierto?, en Europa es complicada, es difícil, con tantos inmigrantes ilegales y lo que se hace después con ellos. ¿Qué dicen los éxitos? Básicamente que hay condiciones para el éxito. Número 1, reconocimiento de derechos de minorías, incluso a nivel constitucional, como el caso de Nueva Zelanda. Democracia, negociación en democracia, pero también democracia en los países correspondientes. Los casos rojos son todos países donde no hay democracia. Israel es una democracia para los israelíes, pero Palestina no. Pero los demás países mencionados ahí son países donde hay dictaduras de facto o de jure. Censura y represión de la violencia es una cosa muy importante, un elemento muy importante, un no clarísimo al uso de la violencia empujado por acuerdos sociales entre las partes que negocian y pactan, fue elemento esencial en Canadá, en Nueva Zelanda, en Finlandia. Y por supuesto, el programa de desarrollo socioeconómico, cofinanciado por las comunidades que se benefician, pero fundamentalmente financiados por los estados centrales, le hacen en este caso Santiago, es otro elemento importante. Esos 4 elementos son condiciones que yo veo en los éxitos internacionales de estos países para resolver el conflicto. Para la región del Biobío y para la región de la Araucanía, la nueva región, yo quiero hacer 8 puntos. Y estos puntos yo puedo estar equivocado y les pido excusa en lo equivocados que puede estar, porque es una mirada desde Santiago. Me excusarán el señor intendente, me excusarán
los señores senadores y diputados, las autoridades, Cuerpo de Araucanía, si es que meto la pata acá, pero es mi visión muy parcial sobre esto. Número uno, creo que hay que aprovechar la rica experiencia internacional comparada en los conflictos intranacionales no resueltos y resueltos. Las listas de países que yo vi, pero no basta con hacer listas. Tenemos que realmente aprender los ingredientes que hubo para negociaciones exitosas en los casos verdecitos de los países ahí. Y fueron conflictos muy intensos generados por grandes diferencias étnicas, culturales o religiosas que ofrecen muchas lecciones para Chile. Segundo, además yo creo que hay muchas y valiosas experiencias de ustedes acá, iniciativas y propuestas de política para enfrentar el conflicto, de Corpo Araucanía, de la Fundación Aitue, de la Agrupación de Profesionales Mapuche, del Instituto de Desarrollo Económico y Regional y Heinrich von Beer, la Comisión Asesora Presidencial de Desarrollo y Descentralización Regional, que tiene un par de páginas sobre eso. No el Senado, el Senado no se llama Espina, pero el senador Espina, algunos diputados acá presentes y otros han presentado algunas propuestas también. Y eso es bueno, y la comunidad local es de donde surgen algunas ideas. Tercer punto, y ese es que el uso sistemático de la violencia ha erosionado la vida ciudadana, la actividad productiva, la institución del Estado, provocando un quiebre del Estado de Derecho en todas las comunidades o cerca de las comunidades donde esto se produce. Ningún gobierno de Chile, histórico desde los años 60 en adelante, para qué decir los más históricos, más antiguos, ha asumido la resolución del conflicto como una tarea de Estado. Ni uno, incluyendo el gobierno actual, el gobierno previo y todos los gobiernos anteriores. ¿Cuál ha sido la respuesta a Santiago? En mi lectura como santiaguino, ha sido la aplicación de políticas parciales contraproducentes, como la compra de tierras, que en principio no es una mala idea, pero la forma en que se ha instaurado esto yo creo que ha sido contraproducente, o han sido simplistas apagando algún incendio puntual, o simplemente sacando las instituciones del Estado en lugares más conflictivos, sacando a los fiscales, sacando a las policías, careciendo de un plan integral. Para Santiago la resolución de conflictos es de prioridad tan baja en gobiernos previos y hoy en día, que implica que el Ejecutivo, número uno, carezca de un plan integral. Número dos, no visita la región. Y número tres, no escucha a su intendente y también los intendentes anteriores. No lo escucha Santiago. ¿Qué es lo que es un plan integral? Debería estar desarrollado sobre los siguientes pilares. Y acá es mi lectura parcial de experiencia internacional más que el detalle del conflicto que usted lo maneja mejor que yo. Número uno, reconocimiento constitucional de minorías étnicas. Yo creo que es un requisito necesario a esta altura. Número dos, adopción de un plan integral de desarrollo social y económico. Tres, mayores grados de autonomía regional dentro de una reforma constitucional que beneficia a toda la región del país, y hay muchas propuestas en ese sentido, incluyendo la del reciente Consejo Asesor Presidencial para la descentralización de Chile. Cuarto, un rechazo generalizado al uso de la violencia por parte de todos los participantes. La renuncia generalizada y el rechazo a la violencia. Quinto, la revisión de la política de compra de tierras y la actual aplicación del convenio 169 de la OIT. Es imposible que la aplicación por Chile implique paralizar toda inversión en cualquier región, no solamente la Araucanía, ¿no es cierto?, porque cualquier hijo vecino puede hacerlo. Esto tiene que racionalizarse a través de una ley cambiada, interpretativa, ¿no es cierto?, del convenio 169 más allá de los mecanismos actuales. Inferencia, mi inferencia, subjetiva, personal y posiblemente equivocada, pero el toro lo tienen que tomar ustedes por las astas. La Araucanía debe tomar la iniciativa de sus propias manos, olvidándose del centro. El centro no aporta nada, son de prioridad última o penúltima. Ustedes tienen que construir dos grandes cosas. Uno, un gran movimiento ciudadano, trabajando todo en forma conjunta. Y dos, elaborando un plan integral de resolución de conflictos negociado entre los principales movimientos y actores de la región. Muchos de ellos sentados en este notable seminario. Una vez que logren eso, este plan debería ser propuesto al centro, respaldado por un amplio movimiento ciudadano que construya no solamente la paz, sino que provea los votos en favor de este plan que yo creo que los partidos nacionales deberían hacer suyo en la medida en que nazca de la región. Muchas gracias, déjenme parar acá y agradecerle su atención.